Yo soy consciente de que el formato podcast está muy de moda y que lo del video podcast todavía lo está más. Todo el mundo quiere tener un podcast y todo el mundo quiere tener un video podcast. Pero lo que me he encontrado hoy en una nota de prensa no tiene mucho sentido. O yo al menos no he sabido encontrarlo. Dejadme que ponga la intro y os cuento. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Aquí da comienzo un nuevo episodio de Al otro lado del micrófono desde los estudios de EOB Productora. Yo soy Jorge Marín, un apasionado del podcasting y de todo lo que envuelve la producción sonora de este formato que tanto me gusta, llamado podcast. Quiero comenzar el episodio leyendo íntegramente la nota de prensa que hay colgada en la web del Ministerio de Transportes y luego opino al respecto porque tiene cierta amiga. La nota de prensa está fechada el 31 de octubre del 2025 y su titular es el siguiente. Transportes reconstruye en un videopodcast, el proceso de reparación de las infraestructuras destruidas por la DANA. Tiene como 3 subtítulos que dice: profesionales de Adif, Renfe y la Dirección General de Carreteras cuentan en primera persona el dispositivo desplegado para recuperar la movilidad lo antes posible tras el paso de la DANA en la Comunitat Valenciana. Otro subtítulo: Transportes invirtió casi 158 millones en reparar 160 kilómetros de carretera y otros 192 para los 420 kilómetros de vías de tren, además de otros 5,4 otorgados a Adif para reparar estructuras locales vinculadas a la red ferroviaria. El audio documental se ha publicado en la web de Transportes y en Spotify, iVoox, Amazon Music, Podimo, Apple Music y YouTube. ¿Apple Music? No, será Apple Podcast, ¿no? ¿Apple Music? No. Aquí hay una rata. Le he sacado una rata al Ministerio de Transportes. Bueno. La nota de prensa en sí dice lo siguiente. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible reconstruye en un vídeo podcast a través de la narración de varios dirigentes de Adif, Renfe y la Dirección General de Carreteras cómo se vivieron las horas más críticas durante el paso de la DANA en la Comunidad Valenciana y cómo se gestionó el proceso de reparación de las infraestructuras dañadas para permitir la recuperación de la movilidad lo antes posible. El Ministerio lanza un nuevo episodio de su podcast Infraestructuras que te cambian la vida, que recoge los testimonios de Guillermo Llopis, jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana, Miguel Ángel Vicente, director general de Viajeros Renfe, y Salvador Almenar, director de Comunicación y Reputación Corporativa de Adif. Los tres recuerdan algunos de los momentos más difíciles que tuvieron que afrontar como responsables de las infraestructuras ferroviarias y viarias de la zona, como la asimilación del poder destructor de la DANA, la formación de gabinetes de crisis, la intervención en el CECOPI o la asistencia a los pasajeros que se quedaron varados en trenes y estaciones. La actuación de los profesionales que trabajan para el Ministerio y sus empresas permitió la recuperación de gran parte del transporte en tiempo récord. Apenas 13 días después se había restablecido el servicio ferroviario, incluyendo planes alternativos de transporte por autobús de las 3 líneas de cercanías dañadas. Y el día 14 de noviembre se abría al tráfico la conexión entre la A7 y la A3 gracias a un desvío provisional construido con marcos de hormigón. Y desde entonces el Ministerio ha actuado sobre 160 kilómetros de carreteras con una inversión de 157 millones, 420 kilómetros de vía de tren con una inversión de 190 millones y muchas infraestructuras de titularidad local como los pasos inferiores y superiores o pasarelas, 20 de ellas vinculadas a las vías ferroviarias por un importe de 5,4 millones. Un año después de la DANA, el Ministerio publica tanto en su página web con las plataformas iVoox, Amazon Music, Podimo, Apple Music, o otra vez, que es Apple Podcast, Spotify y YouTube, un nuevo capítulo de su podcast con los testimonios de quienes jugaron un papel fundamental para devolver la vida a infraestructuras básicas para la movilidad cotidiana de los ciudadanos de Valencia. Y antes de continuar, dejadme que os hable del patrocinador para luego daros mi opinión. Dejadme que os hable del patrocinador que me acompaña esta semana al otro lado del micrófono, que a lo mejor no tiene que ver con el Ministerio de Transportes, pero sí con el Ministerio de Sanidad. Se trata del podcast No es país para enfermos. Durante años hemos presumido de tener la mejor sanidad del mundo, pero algo ha cambiado. Hoy las listas de espera baten récords y faltan más de 100.000 sanitarios. 1 de cada 4 españoles ya tiene un seguro privado contratado. ¿Qué le está pasando a nuestro sistema de salud y por qué nadie parece capaz de arreglarlo? No es país para enfermos es un podcast narrativo que investiga por qué la mejor sanidad del mundo está al borde del colapso.
A través de historias de pacientes y sanitarios y el análisis de los expertos, explora asuntos como la avalancha de enfermos crónicos que se viene, el auge de la sanidad privada o la preparación para la próxima pandemia. Entre otros entrevistados destacan Fernando Simón, que no necesita presentación, el exasesor de Obama Rafa Bengoa o Juan Abarca, presidente de H&M Hospitales. Un documental sonoro que nos ayuda a entender cómo funciona el sistema de salud y qué se puede hacer para salvarlo, si es que aún estamos a tiempo de hacerlo. No es país para enfermos. Ya puedes escuchar sus 3 primeros episodios en iVoox o donde sea que escuches podcast. Y bueno, por si alguien fuera de España escucha este capítulo que os estoy trayendo hoy, solamente poner un poco en contexto, y es que hace poco más de un año, concretamente el 29 de octubre del 2024, en España sufrimos un fenómeno meteorológico que se llevó la vida de 229 personas debido a las lluvias torrenciales ocasionadas por una dana. Además de muchos daños personales, aparte de los 229 fallecidos, hubo muchísimos daños materiales, algunos de los cuales son a los que hace referencia este podcast del Ministerio de Transportes y Fomento. Dicho esto, y ahora vamos a hablar de podcast y de podcasting. En la nota de prensa nos hablan de videopodcast y de audio documental. Nos ofrecen enlaces a su web y a las principales plataformas de podcast y también, ojo a esto, enlaces a YouTube o a Spotify, ambas plataformas que soportan vídeo, pero en ninguno de estos sitios han colgado ningún vídeo. Son todo audiogramas o audios estáticos directamente. Y lo gracioso, entre comillas, esto de gracioso, es que he visto parte de la producción de este vídeo podcast porque me he cruzado con alguna que otra publicación en LinkedIn, que ahora mismo me va a perdonar la persona que sea porque es que no recuerdo quién fue, pero recuerdo fijarme y dije, anda, mira, han hecho un podcast en el Ministerio de Transporte. Vi las fotos de la producción, de la grabación del vídeo con muchos focos y mucho, no sé, prácticamente un rodaje de una serie, con, ¿cómo decirlo?, con mucho atrecho y mucho, en fin, muy bien puesto y muy bien producido, pero parece que la versión audiovisual no ha salido a la luz, no ha sido publicada. Sin embargo, en esta noticia sí que hacen referencia a un video podcast. No sé si es que van a hacer otra cosa, otro producto con este vídeo documental, aunque esto del vídeo documental suena un poco raro, pero sí que quiero hacer referencia al vídeo documental porque ellos nos hablan de documental sonoro y hay que diferenciarlo, ¿no? Que a mí me parece genial esto que aprovechen el metraje grabado para un vídeo o para un vídeo podcast y realizar otra pieza audiovisual ajena al propio podcast. Pero aquí en esta noticia, en esta nota de prensa, han descrito el proyecto como un vídeo podcast. Y no tiene vídeo. O sea, es un auténtico clickbait. Yo, completamente orgullosísimo de que el Ministerio de mi país, el Ministerio de Transporte de mi país, haya apostado por el podcasting. Sea en audio o en vídeo o lo que sea, podcasting, ¿no? Al fin y al cabo, me da igual. Ojalá nuestro formato favorito se utilice también para otras campañas de los ministerios que sean un poquito más alegres, ¿no? Que la reconstrucción de nuestras infraestructuras después de una desgracia así. Pero claro, aquí me hablan de vídeo podcast y cuando voy a ver esa producción resulta que no, que todo es en audio. No sé si es que a alguien se le ha colado la palabra vídeo podcast por ahí, o que están intentando colarnos un vídeo podcast, o que, oye, que luego sacan un vídeo documental de todo el proceso. Pues yo, genial, encantado, pero claro, me sorprendió mucho cuando leo vídeo podcast, voy a YouTube y son audiogramas. Voy a Spotify y tampoco hay imágenes. Sin embargo, las portadas de esos capítulos, de esos episodios, ahí haciendo referencia al capítulo de ayer, son fotografías del rodaje, son fotografías expresas que han realizado para la versión audiovisual. No, o sea, que sí que hay alguien haciendo fotos, que sí que hay alguien grabando en vídeo. No se ha hecho solo versión sonora. Lo venden como vídeo podcast, pero cuelgan un audio podcast. Pese a que esa palabra suena un poco rara, ¿no? Pero no sé, curioso y me llamó la atención. Oye, me alegra mucho que hayan utilizado nuestro formato favorito, pero me extraña que llamen vídeo podcast algo que no tiene vídeo. No sé, llamadme loco. En fin, el enlace a la nota de prensa sobre el podcast del que os he hablado hoy y también el podlink No es país para enfermos están disponibles, como no, en las notas del episodio y también en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrófono.com.
Allí también vais a poder revisar, allí me refiero a la web, también podéis revisar todos los capítulos anteriores, aprovechad a uniros a la comunidad en Telegram o WhatsApp también, si lo queréis conveniente, y sobre todo a apoyar este proyecto de Metapodcast Diario con vuestras aportaciones a través de Ko-fi o incluso un próximo patrocinio para las futuras entregas de este Metapodcast Diario. Y ahora me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.